El alfa del transistor. El alfa del transistor básicamente es una relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de emisor en un transistor. Determina la eficiencia del componente y en la práctica la mayoría de los transistores tienen un alfa mayor al 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 95% de la corriente de colector va a ser igual o va a ser equivalente a la corriente de emisor y el 5% restante va a ser igual a la corriente de base. Para fines prácticos vamos a trabajar con que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector. Al hacer esta equivalencia vamos a tener un alfa igual a 1. El beta del transistor. El beta del transistor es otra relación que existe entre las corrientes de un transistor. Básicamente se le conoce como el factor de amplificación de corriente en directa en emisor común. Emisor común quiere decir una configuración o un tipo de polarización del transistor donde lo trabajaremos más adelante. Al beta del transistor también se le conoce como ganancia de corriente o HFE. Estas siglas hacen referencia a la H, a un circuito híbrido o a un modelo de representación del transistor que básicamente se trabaja cuando el transistor opera en corriente alterna o está trabajándose con corriente alterna. Tiene una representación de un circuito híbrido. De esta parte sale la H. La F representa la parte de corriente directa y la E de la configuración en emisor común, configuración o polarización de emisor común. De estas maneras se le conoce al beta. El beta aparece o lo podemos encontrar en el SG, NTE o en el datasheet del componente. Si no tenemos la referencia o no lo podemos encontrar, lo podemos medir con el multímetro. Generalmente el beta de los transistores varía de 50 a 400, donde la mayoría pues va a estar en un rango intermedio a estos valores. El beta relaciona la corriente de colector y la corriente de base del transistor, y a partir de esta ecuación podemos despejar u obtener la ecuación básica para el análisis de los transistores, donde nos establece que la corriente de colector va a ser igual a la corriente de base multiplicado por el beta. Ya, esta parte es muy importante porque como su nombre lo dice, o sea, es una ecuación muy básica donde, como lo veíamos anteriormente, con una corriente pequeña o con una corriente de control, que es la corriente de base del orden de microamperes, vamos a poder obtener o no obtener, controlar una corriente del orden de miliamperes o amperes, que es la corriente de colector, y todo esto va a estar determinado por el beta del transistor, que es una constante.